Hola, Facu. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo andás? Prepárate para el frío, abrigate porque es un hace frío, fresquito sí. que estamos en Sí, 7 sí, grados 6, la temperatura, mucho frío. Hasta el 21. Hasta el 21. Creo que esta película ya la vimos. Cada 15 días. Es como la vida. El lunes anterior al anuncio ya empezamos con que esta Cuenta semana regresiva. se van a reunir. Sí, yo creo que en esta oportunidad da la sensación de que están queriendo anticipar un poco los tiempos. Nunca habían empezado una semana de cuenta regresiva ya con tanta actividad un día lunes. Si no, digamos, tengo mala información, quieren evitar anunciar el fin de semana. Exactamente. Según la información que me dicen. El viernes o antes del viernes, Sí. si pueden. Alguien hace un ratito me dijo quizás el jueves. Ah, ok. Porque hay un viaje que tiene que hacer el presidente el mismo viernes. Al sur del país. Exactamente, sí, sigue mostrando esta Creo que en idea. Neuquén. Claro, esta idea de un país repartido Exactamente. en la zona metropolitana. Zona metropolitana, fase 3. Sí. Sí, hablé recién con Fase alguien. 3 es un regalo. Sí. Porque algunos querían ir marcha atrás. No, pero me parece que lo de ir marcha atrás es provincia de Buenos Aires. Sí. La intención del marcha atrás proviene de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Donde claramente se dan cuenta que cuando empezábamos a hablar y analizar los barrios populares y hablábamos de 1600, 1700... Claro, la ciudad de Buenos Aires, recién Spielman me contaba que tiene muy buena información de lo que pasó adentro, tiene de alguna manera, si se quiere, controlado, ¿sí?, el territorio más postergado de la capital federal, que son 250.000 personas. Ahora, la provincia de Buenos Aires recién empieza eso. Sí, sí. Digo, vos tenés un Villa Azul, ahí está este barrio dando vuelta que se llama Barrio José Luis Cabeza. Hoy lo hablábamos con Santilli y él lo define muy bien. Una cosa es Capital Federal y el Gran Buenos Aires, hasta la Ruta 6. Claro. Desde el Obelisco hasta la Ruta 6 es una cosa. Y de la Ruta 6 para el interior del país es otra cosa. Es otra. Distinta. Es otra. Pero me imagino un fin de semana ya conociendo y sabiendo que por 15 días más, sí, se va a extender. De todas maneras, todo esto son especulaciones, hay que esperar, hay que ver, hay que ver qué es lo que sucede. La cifra de hoy es... 2 semanas más como mínimo. Sí, yo creo que 2 semanas más. Y lo que me dicen es, en las zonas críticas sigue la cuarentena tal cual como está actualmente, firme, y con muchos controles, con el QR, etcétera, etcétera. Sí. Eso es AMBA, Chaco, Córdoba. Y se sigue abriendo y habilitando en zonas donde está más libre del virus, Sí. que de la Ruta 6 para el interior del país. Sí, hay, si se quiere, algunas miradas contrapuestas en el gabinete económico. Sí. Hay, no sé si la palabra expresión, digo, hay que cuidar cada una de las palabras por estas horas, pero hay una puesta arriba de la mesa de números muy contundentes del tema económico. Ahí el ministro de Producción, Culfa, lo que dice es: tengamos en cuenta qué es lo que está sucediendo. Exacto. Creo que el gobierno analiza absolutamente todo. Yo creo que fase 3 y nada para atrás. Quizá fase 3 y alguna apertura de dar alguna señal, algún símbolo de que de a poco se puede ir abriendo, siempre obviamente que... Porque de tierra arrasada, ahora estamos en tierra pulverizada. Y una vez que, como en todo tsunami, viste, viene la hora, arrasa con todo, con vidas, efectos materiales, con todo, ¿no? Se llevan los cimientos de las casas, de los edificios. Ahora, cuando se retira el agua, queda todo. Vos empezás a contar los cadáveres, los heridos, todo lo que no queda en pie. Y eso es lo que va a pasar acá con la economía. Yo creo que hay cifras que se están viendo. Yo te escuchaba hoy con Rodrigo Quiroga, investigador del CONICET, dar esa cifra que está mirando. Yo sé que acá la miran permanentemente, la mira Claudio, de 150 a 280 la ocupación en terapia intensiva, que si bien por ahora es poca, es baja, y ojalá todo siga de esta manera y tengamos que decir que efectivamente cada día, cada semana se mantiene. Lo que hay que ver es que casi en 7 días hubo un crecimiento del 50% en la internación de terapia intensiva. Sigue siendo bajo, sigue siendo controlable, como las propias cifras. Hoy, sí, no sé qué te pasa a vos, Eduardo, pero cada vez que recibimos ese reporte... Este mes, junio, y el que viene, julio, van a ser 2 meses complicados. Preparémonos a 2 meses muy complicados. Sí. Tenés que sumar que, si bien lo venimos marcando siempre, va a haber menos enfermedades por las enfermedades del invierno, porque hay mucha más gente todo el tiempo inactivando el virus, tratando de cuidarse, el distanciamiento social.
el frío va a ser duro en los sectores más postergados. Sí, sí, claro. Y esto hay que marcarlo. Chao, Edu, gracias. Buen programa. Nos vamos a meter rápidamente, vamos a saludar al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que gentilmente nos está atendiendo en esta noche aquí en 4 días. Santiago, ¿cómo te va? Buenas noches. Facundo Pastor aquí en 4 días. ¿Cómo andás? Hola Facundo, bien, recién llegado, estoy en mi casa. Bueno, dame los últimos detalles de esa reunión, que todos queremos saber bien si se puede contar algo de lo que haya trascendido de esa reunión. En principio recién dábamos información que todo parece indicar que la cuarentena se va a extender por 2 semanas más, ¿no? Bueno, a ver, hoy nos reunimos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para analizar puntualmente el tema AMBA, digamos, ¿no? Que es donde hoy está radicado el 95% de los contagios, 96% de los contagios que se vienen dando en estos últimos días son precisamente en esa región de la Argentina, ¿no? El resto del país ya está en otra etapa o en otra fase, podríamos decir, ya tiene reanudada mucha cantidad de actividades, actividades productivas, actividades recreativas y actividades de índole comercial incluso. En AMBA claramente es donde tenemos focalizado hoy la problemática de la pandemia y por eso trabajamos en conjunto con el gobierno de la ciudad y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y AMBA a su vez se divide en diferentes realidades. Tenemos realidades productivas que tenemos que ir atendiendo y también tenemos realidades relacionadas al transporte interjurisdiccional, que entonces también tenemos que ir atendiendo, y después también el trabajo puntual que se hace en los barrios populares. A partir de esto y a partir de muchas métricas, no es solamente una métrica, métrica quiero decir que no es solamente los contagios o velocidad de contagios, también hacemos evaluaciones de cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas, cuántas camas de terapia de internación están ocupadas, y en definitiva lo que vamos analizando es, bueno, cuál es el grado de situación que existe hoy en AMBA. Claro. A partir de esto es que durante esta semana nos vamos dando una tarea de monitoreo diario y de teléfono abierto diario para llegar hasta el día viernes, sábado, donde se termina o donde se determina con los datos acumulados hasta ese momento cuáles son los pasos a seguir. Claro. Así que hoy fue más que nada un rastrillaje, ir viendo de estado de situación de cada uno de estos aspectos, también el aspecto de la seguridad, el aspecto aspectos del transporte, bueno, que ya comenté, que son importantes también tener en cuenta. Es toda una complejidad importante para tener en cuenta, para poder definir luego cuáles son las herramientas y cuáles son las políticas públicas más adecuadas. Ahora, Santiago, dentro del AMBA, ¿no? Porque ya está claro que creo que todos los argentinos sabemos que hay 2 situaciones, la de la zona metropolitana y la del resto del país, que por suerte no tiene las cifras de la zona metropolitana. Ahora, dentro de la zona metropolitana, ¿uno puede empezar a dividir las zonas, a ver si están... Digo, esto no es por andar compitiendo quién está mejor, quién está peor, sino pensando en el mañana, pensando en el futuro. Hoy uno ve las cifras de contagios en Capital y en la provincia de Buenos Aires y ya empiezan de alguna manera a acercarse. ¿Esto ustedes lo analizan de cara a poder tomar decisiones para poder quizás abrir en determinados lugares? Sí. No como zona, porque lo que nosotros tratamos de definir es que la zona es la misma, claro, ¿no? Nosotros tenemos que actuar en esa zona. Es una zona que desde el punto de vista geográfico o desde el punto de vista demográfico lo trabajamos como una zona sola, digamos. Claro. Y ahí lo que vamos viendo es que, bueno, tienen accesibilidades diferentes, tienen barrios diferentes, tienen aglomeraciones populares o de sectores... de bajos recursos diferentes, y después también tienen actividades productivas diferentes. Entonces ahí lo que estamos viendo es que, bueno, los comercios de barrio de la ciudad de Buenos Aires que se han activado han tenido un buen desempeño, lo mismo del lado de la provincia de Buenos Aires, los comercios de barrio no han generado aglomeraciones. Después también estamos viendo que la experiencia en la provincia de Buenos Aires con respecto a los protocolos para las actividades industriales o para las actividades productivas, incluyendo el transporte de los trabajadores a sus plantas de producción a partir y a cargo de la empresa. Eso ha dado buen resultado, ha hecho funcionar a la empresa, ha cuidado a los trabajadores y no hemos tenido casos también ahí, no ha habido aglomeraciones
en el transporte público, esa es una experiencia que se puede volcar a la ciudad de Buenos Aires también. Es decir, hay un trabajo realmente muy integral, porque hoy lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esta pandemia es muy dinámica, esta pandemia tiene consecuencias que nosotros la vemos, no somos necios ni mucho menos, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las conductas de la vida cotidiana, pero tratamos, bueno, de ir modificando todas estas cuestiones, pero a medida que tengamos datos ciertos de que podemos avanzar en esa dirección. Claro. Ahora, Santiago, decís, vemos toda la situación. ¿Qué le podrías decir a esta hora de la noche? Mucha gente como vos está terminando su día, algunos volviendo quizás de días difíciles en términos económicos, los que pueden salir volviendo a casa a esta hora. A toda esa gente que está con cansancio, con cansancio psicológico, que está hastiada, que la está pasando mal económicamente, ¿qué le podés decir? Bueno, a ver, lo que nosotros le podemos decir es que estamos trabajando, estamos obviamente ocupándonos todo el tiempo para resolver esa descripción que haces vos, que es algo que también todos lo tenemos, todos lo padecemos, digamos. Nosotros, la cuarentena nos ha, o la pandemia, mejor dicho, nos ha modificado todo nuestro ritmo de vida, pero lo que tenemos que poder identificar es cuál es la causa de esas consecuencias. La causa de esas consecuencias no son la cuarentena o las medidas de cuidado. La causa de esas consecuencias de la cuestión laboral que decías vos, o del hartazgo que decías vos, la causa de eso es que hay un virus, que hay una pandemia en la Argentina, claro, y que tenemos que operar y que tenemos que trabajar fuertemente para que no se lleve vidas de argentinos y argentinas. Claro. Tan sencillo como eso. Nosotros tenemos que continuar defendiendo la vida. El presidente siempre ha puesto, el presidente y la gran mayoría del arco político que tiene responsabilidad institucional, vos vas a escuchar que siempre han puesto en un sentido humanitario, en un sentido humanista, cualquier tipo de medida que ha tenido que tomar. Siempre en el centro está la vida, siempre en el centro está el cuidado personal, el cuidado individual, la responsabilidad individual y también la responsabilidad colectiva. Y en esto hay que ser claro, el hecho de haber aplanado en su gran mayoría la curva, el hecho de que en otras provincias no hayan tenido el impacto que hoy está teniendo la zona del AMBA, es parte de un esfuerzo que hemos hecho todos y todas los argentinos y argentinas. Y en este sentido, eso no es un logro del gobierno, ese es un logro de todos nosotros. No habernos enfermado, no tener un familiar enfermo, no estar padeciendo, es parte de que no estar padeciendo como en otras partes del mundo sí sucedió, es gracias a un esfuerzo que hemos hecho todos nosotros, los que están a favor y hasta incluso los que están en contra y protestando, claro, pero que siguen de todos modos cumpliendo estas normativas. Claro. Y a los que están en contra y están protestando. Después quiero hablar un minutito de lo que pasó el fin de semana. Creo que es importante poder diferenciar, ¿sí?, de aquel reclamo genuino de ese comerciante. Vos fuiste comerciante, hasta antes de esta responsabilidad tenías un comercio. Me parece que hay que diferenciar de aquellos que por ahí se fanatizan y casi que van a protestar sin saber bien por qué, de aquellos que están obviamente reclamando, y también hay que escucharlos y hay que entender esas realidades. Pero respecto a eso, vos en algún momento hablaste de necios, ¿no? ¿Qué mirada tenés de lo que pasó el fin de semana, sobre todo ahí en el Obelisco, con grupo minoritario, pero que por ahí genera, obviamente, por lo que pasa en las redes sociales, porque se replica, se amplifica en minutitos, y todo el mundo empieza a creer que mucha gente está protestando en contra de algo, y por ahí, bueno, como vos decías, hay mucha más gente cumpliendo que gente protestando también, ¿no? A ver, en primer lugar, yo soy muy respetuoso, somos un gobierno muy respetuoso de cualquier voz que se alce en reclamo o que llame la atención de que no se está atendiendo una demanda, ¿no? Independientemente de que estemos a favor o en contra, independientemente de que yo me guste o no me guste lo que se esté reclamando, lo cierto es que mi responsabilidad como funcionario público es escuchar, claro, y prestar atención, y eso hacemos nosotros. Por eso nosotros en todo este tiempo fuimos modificando muchas herramientas que estaban destinadas en una dirección y que después se fueron ampliando. Cuando nosotros percibimos que había una gran caída
en los ingresos familiares, hicimos el ingreso familiar de emergencia y llegamos a 8.700.000 argentinos y argentinas, y ahora lo ampliamos a 9 millones en una nueva tanda. Cuando percibimos que las empresas, producto de la pandemia y de tener las persianas cerradas, se les iba a complicar muchísimo pagar y abonar los salarios de sus trabajadores. Entonces desarrollamos una herramienta que llegó y alcanzó a 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras, donde la asistencia al trabajo y la producción le fue directamente a los CBU de los trabajadores. Cuando visualizamos que, independientemente de lo que habíamos hecho con el IFE, independientemente de lo que habíamos hecho con el ATP, todavía no le estábamos llegando a ese trabajador independiente, monotributista, autónomo, desarrollamos otra herramienta que fue los créditos a tasa cero, subsidiado por parte del gobierno nacional, por parte del Estado Nacional, con recursos del Estado Nacional, pero con una decisión política del gobierno nacional. En ese sentido, yo te puedo decir que hubo erogaciones con decisiones políticas de 90.000 millones de pesos para la IFE, 55.000 millones de pesos para las ATP, y ahora avanzando en créditos que llegan a 400.000 monotributistas y autónomos en Argentina. Es decir, que nosotros fuimos modificando herramientas que el tiempo fue marcando que eran necesarias. Claro. Ahora está claro, estamos dispuestos. Está claro, Santiago, que con los comerciantes, pero no me quiero escapar a eso. Dale. Lo que vos decís con respecto a los comerciantes es real, nosotros lo vemos. Ahora estamos tratando de ir resolviéndolo. Los comercios en el resto de la Argentina están abiertos. Tenemos un problema porque hoy en el AMBA es donde están radicados la mayor cantidad de casos. Y entonces ahí tenemos que ser muy selectivos con los comercios que se fueron abriendo. Ahora todos los comercios de cercanía están funcionando. Pero luego pasa lo que pasa, que es que producto de la pandemia, bueno, hay una retracción del consumo muy grande. Y eso ya no tenemos muchas herramientas nosotros para modificarla. Claro, pensaba cuando te escuchaba con todas las herramientas, ¿cuánto aguanta un Estado asistiendo y asistiendo? Porque también eso tiene un límite, me parece. Bueno, es en el plazo de la emergencia. Nosotros tenemos el mandato del presidente de aplicar todas las herramientas y todos los recursos necesarios para transitar de la mejor manera este momento de aislamiento, de pandemia, de distanciamiento, y así lo estamos haciendo y así lo estamos llevando adelante. El presidente nos encomendó a que la ayuda llegue y vaya si está llegando, porque cuando uno empieza a ver cuál es el grado de asistencia que ha tenido la Argentina en pandemia, los programas que ha desarrollado en pandemia, ve que hay un Estado activo, que hay un Estado con mucha presencia y que ha avanzado en facultades que eran inimaginables, en facultades que no tenía. Se ha avanzado, por ejemplo, en generar herramientas de crédito y de estímulo para que pymes y productores textiles se reconviertan y empiecen a trabajar en fabricación de barbijos, en fabricación de insumos, en camisolines. Se han hecho, hoy hay una capacidad instalada en Argentina para llegar en 2 meses a 52 millones de barbijos en el país. Creo que esos son datos de una Argentina que sí acompaña con mucha responsabilidad las medidas que se han tenido, las medidas que se fueron tomando. Claro. Y que por otro lado, bueno, está dispuesta a reconvertirse, está dispuesta a apostar a este país y está dispuesta a seguir produciendo y a no bajar los brazos. ¿Qué les digo yo? Que tengamos esperanza, que acá hay un gobierno que los mira, que acá hay un gobierno que los escucha y que acá hay un gobierno que está dispuesto a corregir lo que haya que corregir. ¿Qué tenés para decir de la oposición? Porque hay, digamos, 3 patas hoy sentadas en la mesa, lo veíamos en la reunión de hace algunos minutos, nación, ciudad y provincia. Y digamos, las miradas son distintas, incluso fuerzas políticas distintas. Sí, pero creo que acá el presidente hace una buena descripción, sobre todo por el eco que hemos tenido permanentemente. Se ha podido trabajar con aquellos que tienen responsabilidad institucional, independientemente del color político que tengan o del partido político al que representen. Se ha podido trabajar con mucha responsabilidad, porque ponen en el eje al ser humano, ponen en el eje el cuidado de la vida. Entonces, existe ahí realmente un trabajo de emergencia, de administración y gestión de la emergencia que nos encuentra a todos bastante unidos. ¿Pero que crees que hay un sector de la oposición que no pone, que digamos que no es tan cuidadosa con el sentido de la vida?
No, hay un sector de la oposición que lo que pone son firmas en documentos o en Twitter, pero no pone otra cosa que eso. ¿Te referís a al documento que llevó 300 firmas que llamaron infectadura? ¿Cómo te...? Sí, me refiero a eso y me refiero a quienes de la oposición se arrogan cierta representación, pero lo cierto es que no están poniendo nada para salir adelante. Nada están poniendo. Por otro lado, veo que sí, hay muchos dirigentes políticos que arriesgan su vida, que arriesgan la salud de su familia, que van al territorio, que visitan las salas, que se comprometen, independientemente del color político. ¿Alguna vez en todo este proceso de que asumiste, te llamó la persona que ocupaba tu cargo anteriormente, que es Marcos Peña? No, nunca. ¿Nunca hablaste con él? No. Después de la gestión, después del traspaso, no. ¿Te llama la atención ese silencio, como el propio silencio del expresidente Macri? Lo que pasa es que si el silencio del expresidente Macri se rompe para decir que a él le preocupa más el populismo que el coronavirus, entonces no está entendiendo nada. Entonces prefiero que siga en silencio, que no lo rompa porque es más valioso ese silencio. Lo suma Ezequiel Spillman con una pregunta para el jefe de gabinete. ¿Cómo te va, Santiago? Te quiero hacer dos consultas. La primera sobre la reunión de hoy, volviendo al comienzo del programa que te preguntaba Facundo. Me contaron que hiciste una exposición vos, que hizo una exposición ciudad, otra provincia. ¿Notaste en los funcionarios de la provincia de Buenos Aires algún indicio de que quieran cerrar un poco más todo lo que tiene que ver con los controles, con inclusive los pasos a la ciudad, y la ciudad dejar todo como está? ¿Es un buen análisis o todavía está todo en stand-by, en veremos? No, está todo en evaluación, no en veremos. Veremos parecería que es como que lo vea no sé quién. Claro. No, está todo en evaluación, está todo en periodo de evaluación. Hoy fue una muy buena reunión donde se pusieron a disposición todos los datos que se fueron recabando, donde también fue importante ver que el grado de aceptación de los certificados de circulación que se habían emitido, de cómo había realmente funcionado aquellos que se habían bajado la aplicación o aquellos que tenían el certificado impreso, y todo el mundo realmente que hizo el tránsito interjurisdiccional, que es el que precisa estos certificados fundamentalmente, o que la autoridad así lo solicita, claro. Realmente con mucha responsabilidad la gente lo estaba llevando adelante y lo tenía presente. Ahí tanto el Ministerio de Transporte Nacional como las jurisdicciones provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires trabajan articuladamente en todas las estaciones, y lo que plantearon es que realmente en la fiscalización lo que se vio es un alto acatamiento. Claro. Santiago, te vuelvo un minutito al tema económico. ¿Les preocupa que escale el desempleo? Hay algunas cifras dando vuelta que habla de 100.000 puestos de trabajo que se perdieron durante la cuarentena. ¿Les preocupa esto? Claro que siempre nos preocupó la cuestión del empleo. Bueno, cuando estábamos en campaña también lo decíamos. La prioridad del presidente, el discurso del 10 de diciembre fue cómo vamos a parar la caída en la que nos había llevado, a lo que nos había llevado el gobierno de Macri, que era una caída continua con respecto al nivel de empleo, es decir, un aumento del desempleo permanentemente, un aumento del desempleo y la pobreza. Esa es parte de nuestra identidad política, y era parte de los compromisos, es parte de los compromisos que se asumieron, que claramente, bueno, nosotros iniciamos una gestión el 10 de diciembre con ese compromiso, lo revalidó el presidente el 1 de marzo, asumiendo nuevamente ese compromiso, y vino el coronavirus, y el coronavirus obviamente lo que hace es lo que vemos en el resto del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, acaba de declarar 40 millones de desocupados, tiene, nuevos desocupados. Entonces estamos viendo también ahí que los efectos de la pandemia son graves, son muy, muy graves. Queremos obviamente desarrollar todas las herramientas necesarias para que esto no ocurra en Argentina, que no ocurra muertes, por eso hacemos la cuarentena, y que no haya despidos, y contener esa desocupación que se puede, como bien decís, que estamos viendo que en el resto del mundo se está
se está produciendo. Hoy Queremos que en Argentina eso ocurra. Hoy hubo un mensaje un poco más conciliador hacia el sector empresarial, allí de Alberto Fernández en la inauguración o ahí en el Hospital Austral. Es que nosotros siempre pensamos que estas alianzas público-privadas son muy promisorias, que las alianzas público-privadas cuando se desarrollan, cuando se piensan y cuando las estimula el bien común, las estimula la buena fe, son alianzas duraderas y son alianzas donde los efectos son efectos que se ven a las claras. El día de hoy el presidente estuvo justamente en un ámbito donde hubo una alianza público-privada para desarrollar para llevar adelante un emprendimiento que es ni más ni menos que la construcción de un hospital solidario para trabajar pura y exclusivamente el coronavirus. Entonces nos parece que eso es muy destacable. Si ahí hay un mensaje hacia el sector privado, sí, hay un mensaje, claramente. El mensaje es que los necesitamos codo a codo y no a los codazos, los necesitamos para sacar el país adelante, para poner a Argentina de pie. Lo vamos a hacer con ellos, con los empresarios que se comprometen con este país. Como aquel empresario cordobés que le ofrecieron 5 veces el precio que Argentina le paga, que el gobierno nacional le paga por los respiradores y decidió no venderlos y decidió seguir vendiéndoselo a la Argentina. A ese empresario cordobés, nosotros le debemos mucho, los argentinos le debemos mucho. Claro, sin duda. Ahora, te preguntaba esto, Santiago, digo, porque en las últimas horas se conocieron declaraciones de algún sector del propio frente, iba a decir la palabra alianza, pero digo, si digo la palabra alianza, creo que Santiago se va. El propio frente que digamos que ustedes integran, diciendo que efectivamente querían avanzar respecto a determinadas acciones de las empresas a las cuales el Estado ayudaba con los ATP. ¿Qué pensás de eso que se dijo, que es, digamos, que lo dijo Fernanda Vallejo, que integra tu espacio? Sí, me parece, a ver, yo creo que Fernanda luego lo aclaró, eso es parte de una idea, de una idea y de una opinión que ella tuvo. ¿Pero qué te parece a vos? Es parte también de un debate internacional, no está alejado de lo que está pasando. El comentario de Fernanda no está alejado a lo que pasó en Alemania, que el gobierno alemán hizo un rescate a la empresa Lufthansa, aerocomercial Lufthansa, una de las empresas líderes aerocomerciales, y a partir de ese rescate económico, el gobierno alemán se quedó con el 20% de las acciones. O sea, ¿no descartás que eso que pueda suceder en la Argentina? Hoy no estamos haciendo rescates de esas características en Argentina. Lo que nosotros asumimos es el compromiso de pagar a 2,5 millones de trabajadores el 50% del sueldo, pero va directamente al CBU de los trabajadores. Claro, va directamente al trabajador y no a la empresa, pero digo, no está en la idea, en el debate interno del gobierno, avanzar contra determinados sectores privados en ese sentido. Y mira, si yo tendría que aplicar eso, teniendo en cuenta que el 99% de los que accedieron al ATP son pymes, yo me quedaría con una participación en las pymes. No parece, no suena algo que tenga que ver con este debate. Este debate tiene que ver con las grandes empresas, y cuando el Estado hace un rescate económico de una gran empresa, tiene la posibilidad de reclamar cierto paquete accionario. En este caso, con las ATP, en realidad, lo que hacemos es si se quiere, asumir un compromiso o resolver un compromiso que tenía el empleador, y el Estado hace un aporte en ese sentido, pero el 96% de los que están en ATP no son grandes empresas que tienen, el 96% son empresas de menos de 25 trabajadores. Claro, ahí está el dato. Sí se está evaluando lo del impuesto a la riqueza. Que no sería un impuesto, es un aporte extraordinario en un momento extraordinario. Otro debate que está en el mundo, cómo las grandes fortunas también acceden a hacer un aporte extraordinario en un momento extraordinario, donde el capitalismo, donde la especulación financiera, donde el capitalismo financiero está en crisis y entra en crisis. Bueno, ¿cuál es la nueva arquitectura institucional para el concierto global, pero también cuál es la nueva arquitectura institucional para la Argentina? Y en esa nueva arquitectura, bueno, ¿qué estamos dispuestos cada uno a aportar? Me parece que ese es un debate global hoy.
Sí. Y otro debate, Santiago, tiene que ver con una reforma impositiva, quizá para el año que viene, no lo veo ahora en medio del contexto de la crisis, ¿no? Pero quizá con el presupuesto 2021. Bueno, el presidente nos ha dado la instrucción de comenzar a trabajar y a pensar cuáles son los cambios que debería tener el sistema tributario argentino y así que así lo haremos, así ya hay un equipo trabajando en eso, pero como bien decís, esa es una tarea compleja y es una tarea que también precisa de consensos en las cámaras, en ambas cámaras, con lo cual lo trabajaremos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. A ver si estoy bien en el término conceptual. ¿Te imaginas a partir del lunes una cuarentena más oxigenada? ¿Fue un concepto que se utilizó allí adentro en la reunión? No, oxigenado nada se usó, pero... No, pero algo parecido. No, la primera vez que lo escucho, pero bueno. Oxígeno, justo. Justo oxígeno, además. Oxigenar un poco, digo, darle un poco de oxígeno a la cuarentena. ¿O te imaginas una cuarentena más dura? A ver, yo lo que imagino es también sincerar el interior. Sincerar desde el interior de la provincia de Buenos Aires hasta todo el interior de la Argentina. Hay provincias que nunca registraron casos. Hay provincias que tuvieron 4 o 5 casos. Hay más de 19 provincias que no tienen casos hace 14 días. Tienen un nivel de actividad y de excepciones que fuimos sacando nosotros de jefatura de gabinete, porque así el DNU del presidente lo indica, que el jefe de gabinete es quien debe ir aprobando las excepciones que se van presentando, donde ya hay actividades recreativas, donde ya hay actividades gastronómicas, bueno, ni que hablar de las actividades productivas, industriales, comerciales. A ver, entonces me parece que es importante poder pensar más allá del AMBA, más allá del centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Me parece que tenemos que poder pensarlo. Y cuando uno levanta los ojos y ve la inmensidad de la Argentina, el 8º país más grande del mundo, ve que claramente tiene que tener distintas normas, porque si no es muy injusto. Bueno, mira, te leo acá título del portal Infobae. Cuarentena se va a mantener en AMBA, pero analizan medidas para oxigenarla. Digo, porque me parece que hay alguna fuente que habló de oxigenarla. Título central de Clarín, seguirá, pero buscan medidas para oxigenarla. No sé quién habrá hablado, ¿se habló de oxígeno dentro de la reunión? No, por eso, pero bueno, las declaraciones, viste, no podemos manejar todo eso. Claro, pero ¿te imaginás una cuarentena más dura o menos dura a partir del lunes? No, me imagino cambios. Pero bueno... Pero cambios con flexibilizaciones. Yo te puedo hablar también con los casos de hoy, con la economía de hoy. Claro. Esto es muy dinámico. El viernes por ahí tenemos seguro lamentablemente un pico y vos me vas a estar diciendo, pero Cafiero, hace menos de 4 días me dijiste otra cosa. Y la verdad es que esto es así de dinámico, no solo en Argentina, no es parte de una imprevisión, es así en el mundo. Cuando uno ve el mundo, ve que hubo avances y retrocesos en todos lados, todos lados. Y donde no hubo avances y retrocesos fue porque no hubo decisión política. Y esa escasez de decisión política lo único que trajo es más muerte y más retracción de la actividad económica. Cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que el camino fue el adecuado. Cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que tener un presidente que ha tomado las decisiones a tiempo, tener un presidente que ha convocado a los gobernadores, tener un presidente que ha trabajado con los gobernadores independientemente de su color político, ha hecho que la Argentina esté unida a la hora de trabajar y a la hora de enfrentar el coronavirus. Me parece que eso es lo central y eso es lo que también hace que los argentinos y las argentinas nos sintamos con mucha confianza, con mucha esperanza de que vamos por el camino y que estamos haciendo lo correcto. Santiago, 2 finales y te prometemos ya liberarte porque ha sido una entrevista extensa. El tema de la deuda. Sí, hace algunos minutitos Guzmán dijo que el margen que queda para enmendar la oferta es escaso, que los bonistas sienten que todavía falta un poco más, pero que el gobierno argentino tiene esto para ofrecer. ¿Qué nos puede responder? A ver, que el equipo de Guzmán, que Martín sobre todo viene trabajando con muchísima responsabilidad y con mucha discreción con respecto al tratamiento de la deuda, con respecto a la reestructuración que está en marcha o a la negociación de la reestructuración.
Y la verdad que yo no quisiera agregar mucho más. Yo confío mucho en lo que Martín está haciendo. Hoy también estamos en plazos donde hay confidencialidad en el tratamiento de la información, así que prefiero respetarlo. Bien. Y te pregunto, hablando de confidencialidad, de algo que justamente no sucedió en las últimas horas, se conocieron detalles del espionaje o del presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri. La AFI formalmente, hay una intervención de por medio, presentó una denuncia, se están empezando a conocer más detalles. ¿Qué reflexión te merece que se haya utilizado la Agencia Federal de Inteligencia, según lo que denuncian, para hacer espionaje político, incluso a estructuras partidarias? Bueno, para nosotros es central poner en eje lo que el presidente se comprometió el 10 de diciembre, que fue que este sótano de la democracia deje de funcionar como venía funcionando, que este sótano de la democracia, donde aparentemente no había ni ley ni orden que lo pueda reglar, encuentre un sendero democrático, encuentre un sendero en la democracia, encuentre un sendero de acción, que son acciones que evidentemente tiene que llevar adelante la agencia de inteligencia, pero que la tiene que llevar dentro de un marco democrático, con reglas claras, con recursos claros. Nosotros, por ejemplo, parte de lo que el presidente en su momento nos encomendó fue, avanzar en la intervención, modificar el artículo 4 de la ley de inteligencia, que es la interrelación que tenía la agencia de inteligencia con el Poder Judicial, y después, por otro lado, transparentar los recursos de los gastos reservados. Bueno, yo lo que hice fue hacer eso. A mí me tocó, producto de estos mal llamados superpoderes, sino que es la capacidad de poder mover partidas, de capturar recursos que antes se usaban en estos gastos reservados que nadie sabe, o que uno puede intuir, pero es difícil después probarlo, obviamente. Capturar de esos gastos reservados 77 millones de pesos y direccionarlos directamente a la lucha contra la pandemia. Direccionarlos a los médicos, un programa de médicos comunitarios que están a lo largo y a lo ancho del país, y direccionar también esos recursos a las 5 instituciones que están haciendo investigación y desarrollo de los test rápidos. ¿Te llamó la atención la denuncia? No, porque la función que tiene y la manda que tiene quien está al frente de la intervención es que cualquier cosa que encuentre no tiene que buscar ningún tipo de atajo político, sino que lo tiene que presentar directamente en la justicia. Claro, pero por eso digo, te llamó la atención. Sí. No, a mí me alegró enterarme por los diarios. ¿Pero te llamó la atención las prácticas que están denunciadas, las prácticas de la gestión anterior? Que se investigue. La investigación no implica culpabilidad, implica una posibilidad de delito. Bueno, que se investigue si ese delito se cometió o no. Y van a cambiar la ley de inteligencia, Cafiero, ¿no? Tengo entendido. ¿O hay Tenemos un proyecto, sí, queremos trabajar con ambas cámaras en un proyecto que parta de esto, que transparente, que parta de una idea concreta con una Argentina que ya eligió qué tipo de agencia de inteligencia quiere. Claro. A ver, la agencia, uno de los primeros decretos de Macri fue volver a los gastos reservados en la AFI. Uno de los primeros decretos de Alberto Fernández fue intervenir la AFI y transparentar los gastos reservados. Esa prioridad, ese cambio de prioridad es lo que la Argentina votó. Para eso nos votaron el 27 de octubre, a Alberto y a Cristina, y realmente es el mandato popular que tenemos nosotros. Claro. Y nosotros lo vamos a cumplir. Claro. Dicho sea de paso, ya que la nombraste, ¿cómo está la relación entre Cristina y Alberto? Óptima, como siempre. Son amigos entrañables, que discuten, pero que se llevan muy bien y que tienen el mismo objetivo, poner a la Argentina de pie. Bien. Santiago, muchísimas gracias por habernos brindado estos ya casi 40 minutos. 40 minutos. Gracias, con varios títulos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Santiago Cafiero, jefe de gabinete aquí en 4 días. Y vamos a hablar con la doctora Ángela Gentile, que ya está escuchándonos. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos. Bueno, gracias por atendernos, por esperarnos. ¿Cómo anda usted?
Bien, todo bien, acá trabajando mucho, porque bueno, estamos todos, ¿no? Justamente con este desafío que es esta pandemia. Claro. A ver, ¿qué mensaje podemos dar en estas horas donde se presupone que estamos en una cuenta regresiva hacia una nueva extensión de la cuarentena, con la gente un poco hastiada, cansada, con preocupaciones económicas? ¿Qué hay que decir? ¿Vino el frío? ¿hay que cuidarnos más que nunca, doctora? Bueno, yo creo que el mensaje es hacer entender a la gente todo lo que hemos logrado con todo este esfuerzo que se está haciendo. Tenemos un sistema de salud que ahora es más continente, podemos decir en este momento que realmente podemos enfrentar la posibilidad de un aumento importante en el número de casos, que era el objetivo. Ustedes se acuerdan que siempre se habló de amesetar la curva y eso implicaba prepararse mejor en última instancia. Por otra parte, también que todo el programa de detección en barrios vulnerables realmente ha dado frutos porque la situación en ciudad está un poco más estable. En provincia de Buenos Aires, en el conurbano, se comienza más a testear ahora y el programa Detectar está permitiendo encontrar casos que bajo la situación habitual no se hubiera encontrado porque solo tenemos una definición de caso sospechoso que era fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad respiratoria, había que llamar al teléfono y activar un protocolo. Nos podemos imaginar que eso no se puede pensar en un barrio vulnerable. Entonces había que cambiar la estrategia, hay que ir a buscar y el ir a buscar implica que uno sensibiliza la definición. ¿Qué quiere decir? Con menos síntomas yo busco lo que pasa, busco los contactos, aíslo. Y el hecho de poder hacer eso precisamente hace que la transmisión se pueda controlar muchísimo mejor. Y esto es importante porque lo que queremos es eso, frenar la transmisión. Para ser más técnica, ¿se acuerdan del RO famoso, no? El numerito que dice el número de enfermos, a partir de un enfermo, el número de contagiados. Uno lo que quiere es bajar el RO, ¿no es cierto? Que cada vez se contagie menos y bueno, en eso estamos intentando ver ahora a fines de esta semana todos los esfuerzos realizados, cómo se plasman, qué se ve, cuáles son los indicadores. Pero doctora, ¿no se imagina la zona metropolitana? Bueno, recién Cafiero un poco algunas pistas nos iba dando, si bien la decisión no está tomada, no se imagina en el AMBA, que es pasar de fase 3. Todavía estamos en una situación muy crítica, ¿no? La idea, me imagino, no está discutido. Mi idea personal sería fase 3 y habrá que ver algunas actividades que quizás se puedan abrir. Yo siempre digo que me gusta poner este ejemplo, ¿no? Que cuando empezó la cuarentena incluso más estricta, toda la industria farmacéutica, farmacias y todo lo que implica la llegada de medicamentos a la farmacia, la producción y también la industria alimentaria, los supermercados, pero todo lo que implica el traslado de mercaderías, todo el personal esencial que ha trabajado muy bien, con mucha normativa, con distanciamiento, y no ha habido brotes, hemos tenido casos, no se han dado contagios masivos, ni mucho menos. Doctora, entonces, quiero bajo nuevos protocolos se puede trabajar. Quiero mostrarle una foto que, si se quiere, es la historia detrás de la estadística, la historia de vida, la vida que se perdió. Esta chica se llama Nazarena, que es la víctima más joven de coronavirus en la Argentina, tenía 14 años, vivía allí en una pequeña ciudad chaqueña llamada Presidencia de la Plaza, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué efectivamente muere una chica de 14 años, doctora? Bueno, esta chiquita tenía una enfermedad de base y todos sabemos que los pacientes con enfermedades de base tienen mucho más riesgo, al igual que los grupos de adultos mayores. Pero siempre la enfermedad de base es realmente un factor de riesgo importantísimo. Por eso nosotros somos muy cuidadosos, incluso en nuestro hospital, el Hospital de Niños, cuando ingresa un paciente inmunocomprometido, aunque el cuadro clínico sea leve, porque sabemos o podemos presuponer que a lo mejor la evolución no va a ser tan buena. Siempre somos muy cuidadosos y lo tenemos bajo una observación estricta, pero a veces pasa que a pesar de todos los cuidados, el hecho de tener un sistema inmune comprometido no ayuda a este tipo de infección, evidentemente. Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo la paciencia, los minutos de aire y su explicación. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Spielman, contame en un ratito de qué me vas a hablar.
Te voy a hablar, Facundo, de la otra causa clave. Venimos hablando de la denuncia que presentó la AFI ante la justicia por espionaje. No es la única. Hay más Facundo. causas. Hay más causas con muchos más involucrados de la lista de 86 que presentamos la semana pasada. Bueno, las imágenes que llegan de Estados Unidos son tremendas. Sigue habiendo toque de queda en 50 ciudades de los Estados Unidos. Hace algunas horas estuvo hablando Donald Trump. Bueno, ven imágenes tremendas de lo que sucedió allí, justamente con la Guardia Nacional, que son voluntariado de gente que prácticamente está tratando de contener lo que estaba sucediendo. Habló Donald Trump, sí, dio toda una explicación, ahora lo vamos a tratar de analizar. Vamos a saludar a Marco Antonio Enríquez Ominami, que es ex candidato a presidente de Chile, fundador del Grupo de Puebla, que gentilmente nos está atendiendo. Está en Santiago. Marco, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gusto estar contigo y todos los televidentes y todas. Bueno, lo primero que quiero preguntarle antes de hablar y de pensar un poquitito desde este lado del mundo qué está pasando en todo el continente es cómo está Chile. Sabemos que el sistema sanitario está muy complicado. Muy jodido porque evidentemente está estresado. En un 98% las camas previstas para atender estos casos están ocupadas, con lo cual estamos a puertas de una verdadera crisis, si no pánico sanitario. Claro. Las cifras día a día se multiplican a la velocidad del rayo. Hoy día casi 6.000 nuevos contagios, más de 50 muertos diarios. Y es muy jodido porque Chile había ocupado un camino que se volvió medio agónico, que fue esta idea, recuerda tú, de las cuarentenas dinámicas. Sí. Vale decir, separar las calles, los barrios, las comunas, las ciudades, las provincias, por pedazos, según algoritmos. Y eso fracasó. Y eso fracasó porque no se actuó como debiera actuarse, fracasó porque no se dio el tiempo, como sucedió por ahí aquí en la Argentina, que se ganó tiempo. ¿Por qué enseguida Chile empezó a hacer noticia? Bueno, lo mismo pasó con Perú también, ¿no? Bueno, Brasil ni hablar. Claro, yo voy a tratar de ser generoso porque soy adversario y por tanto sacar ventaja de esto es demasiado fácil y demasiado improductivo. Pero creo que los hechos son estos. Este gobierno apostó a que si estiraba el asunto sin afectar la economía, cuidando la economía, claro, iba a lograr cuidar el consumo. Y a mi juicio hay un error teórico. Quien participa de un dilema falso frente a un virus que tiene 3 atributos: amplitud, velocidad y letalidad de contagio. La verdad es que lo que está demostrado mientras no haya vacuna, Facundo, es que la cuarentena radical es la que funciona. No es la solución, pero la que aminora en un 80% el contagio. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en lo económico, y esto es una razón ortodoxa, ideológica del gobierno que es conservador, fue mantener el dinero guardado con un argumento, a mi juicio equivocado, pero ese es el argumento, es que no se sabe cuánto va a durar. Y como Chile es una economía atípica en el continente, por su ahorro fiscal, por su capacidad de crédito, de deuda, por su baja deuda pública, por su solvencia, por sus fondos previsionales fuera de Chile, por su modelo exportador de cobre, Chile tiene condiciones de haber ido mucho más lejos en lo sanitario. Entonces es un error, es una opción que estamos pagando muy cara en lo económico, una caída hoy día de 14 puntos en el consumo, recién supimos hace horas, una crisis sanitaria, y adicionalmente algo que está pasando en Estados Unidos, claro, ahora en Chile, hasta ahora en las comunas, en Brasil, en Curitiba ahora, protestas masivas, protestas de distinta índole, pero protestas a pesar de la pandemia. Claro, a pesar de la pandemia en Chile hay protestas para abrir la cuarentena. A pesar de lo que... No, es más complejo, no. Yo te diría, Facundo, que no, es para sobrevivir. Ah, para sobrevivir. Latina que era Chile, Facundo, la mejor economía, la que había hecho las cosas bien según el consenso de Washington, esta economía que se había escapado de Brasil y Argentina, escapado del barrio, demostró ya en octubre con las protestas sociales y ahora con las protestas, que era bastante de cartón piedra, que los niveles de ingresos de los chilenos eran muy malos, que las viviendas sociales eran muy malas y que había pobreza y que había incluso hambre. Entonces, eso fue a mi juicio un enorme error de cálculo. Y te quiero decir que quien dice esto no soy yo, es el ministro más importante de este gobierno que confesó hace 2 días, claro, que nunca imaginó que Chile fuera tan pobre. Dicho por él, claro, puedes ponerlo en Google. Él reconoció que en realidad nunca imaginó, que en su gobierno nunca imaginaron que la pobreza era tan alta. Entonces esta falta de empatía, este divorcio con el Chile que gobiernan, creo que está en la explicación, y quiero ser generoso y no ser tan duro, claro, en un enorme error
de estrategia que creo que nos va a significar como en ese juego, para los que somos mayores, el Monopoly, como casi foca cero. Claro. Partimos de nuevo, estamos por segunda vez en cuarentena. Claro. Marco, y cuando usted ve las imágenes, digo, saliendo un poco de lo que pasa en Chile, en Brasil, en Argentina, en Perú, cuando vamos más para arriba, usted hablaba recién de una situación prácticamente de un Chile como si fuese una maqueta, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos es verdaderamente grave. ¿Qué mirada tiene? Porque ahí está explotando el sueño americano prácticamente. Tú sabes que yo estudié filosofía, que es una carrera rara, pero uno aprende algo, y es que hay que dudar de nuestras reglas todos los días. Y creo que el gran error de los políticos contemporáneos es que son muy buenos para reformar la economía y muy malos para reformar la política. En Estados Unidos es una crisis, uno dirá económica, no, es una crisis política, es una crisis de confianza. Una raza es discriminada todos los días. Claro. Es una crisis democrática. Entonces creo que el problema es que la economía está al servicio de la política y no al revés. La economía, te lo digo, yo fui adoptado por un economista, educado por un ministro de Economía. Adoro a los economistas, pero son una ciencia menor, al servicio de la finalidad. Y creo que es lo que pasó en Estados Unidos como en Chile, es que la economía se comió a los políticos, la economía se comió el debate, la economía se comió el periodismo, la economía se comió la televisión, la economía se comió el derecho y el medio ambiente. Y si no domesticamos la economía, olvidamos un dato, que para algo es vivir, es para vivir juntos. Y creo que en Estados Unidos es una crisis de finalidad. Claro. No están de acuerdo, negro y blanco. Alguna caricatura, porque no es justo. Sí, no está claro. No están de acuerdo en cómo vivir juntos. Y creo que en Chile se rompió el pacto, y creo que en Brasil se rompió el pacto, y creo que en buena parte en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Barcelona, en Hong Kong, se rompió el pacto. Marco, ¿cómo le va? Ezequiel Spillman le iba a preguntar efectivamente por Brasil. Uno ve también una crisis política fuerte. ¿Qué cree que Bolsonaro y Trump tienen un andamiaje común en cuanto a redoblar la apuesta todo el tiempo cada vez que se encuentran con este tipo de cuestiones de crisis política? Tú sabes que la comunicación nueva es una ola reemplaza a otra ola, como el mar. Y los otros son políticos que entienden el día como un salame. No sé si ustedes entienden lo que es un salame en Argentina. Dividen como un animal. Dividen por pedazos del día. Entonces a las 5 de la mañana tuitean una barbaridad para controlar la agenda. A las 12 del día tuitean otra barbaridad. A las 3 de la tarde, como acaba de pasar, Trump nos anuncia que va a sacar a los militares. Y acuérdate de mí, mañana va a amanecer con otra. Es una estrategia. Otra más. Seguro. Claro. Es un noviazgo con ustedes, con el periodismo. Y no es un noviazgo con su pueblo. Seguro. Hacer política así es muy riesgoso, porque ser jefe de Estado es de algún modo encarnar la razón de Estado. Ellos están en una razón periodística, de actualidad, y desde sus impulsos controlan la agenda, pero eso tiene un límite, que es la verdad factual, los hechos. Y los hechos es que hay 100.000 muertos en Estados Unidos. Los hechos es que en Brasil, con un país que es una de las 10 economías más grandes del mundo, están siendo hoy día una de las economías más frágiles del mundo. Marco, le agradecemos muchísimo esta charla. Yo no sé si usted está con mucha influencia argentina, pero usar la palabra jodido es una palabra muy... Es jodido usarlo en cámara, es muy Marco. argentino, no daba, Es muy argentina su expresión. No daba. Viene Babi Checopar igual parece esa palabra, no nosotros, Marco. Es una expresión muy argentina, Marco. Se usa en Chile también. Se usa también, bueno. Gracias, Marco. Marco Enríquez, Ominami, hablando con nosotros en un programa muy intenso donde ha pasado el jefe de gabinete Antonio Cafiero, donde hemos tenido la posibilidad de hablar con Ominami y donde nos vamos a guardar parte del material que teníamos para hoy. Guardémoslo, Facundo, porque es largo, hay nombres, hay otra causa penal. Además, hay más del espionaje ilegal. Hay mucho más del espionaje ilegal, una causa paralela en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es Verdura Rodríguez? ¿Te lo puedo contar mañana? ¿Te lo tengo que contar ahora? ¿No llegamos? ¿No llegamos? Es un líder narco. Vamos, lo único que te voy a decir es un líder narco y es la frutilla del postre de un endamiaje de muy complejo, espionaje. Muy complejo. Mañana con más detalles, sí, los secretos obviamente de una causa y de todo un escándalo que se va abriendo de a poco. Es una caja de Pandora y que nadie sabe dónde puede terminar. Mañana a las 10, como cada noche, nos encontramos aquí por la pantalla A24. Chao, gracias.